Acá pueden ver cómo doy una buena captura a bien poca agua de una Seriola lalandi, o comúnmente llamada palometa, kingfish, yellowtail o dorado. Si se dan cuenta acá, me lo tomo con calma, no me voy hacia el pez, sino que trato de mantenerlo siempre en la mira. Y con calma y paciencia logro dar un muy buen tiro a la pieza, la cual la deja knockout. En esta bajada podrán ver cómo da muy buen resultado tener este pez arponeado, el cual me atrae un cardumen de Seriola blanda y me da una muy buena opción de tiro para un doblete. Entonces alineo y pego un excelente tiro con una al palo y la otra casi que al palo. En esta otra bajada podrán ver aquí el flasher, que es elemento clave para la pesca en el azul, y el cual me atrajo un cardumen de Seriola lalandi de muy buen calibre. Así que caigo suavemente, eligiendo el objetivo, y le pego un excelente tiro en la cabeza, el cual lo deja knockout. Acá me encontraba en superficie, recuperándola, y aparece un cardumen de buenas seriolas volando. Así que comienzo la bajada, llevo un muy buen ejemplar, haciendo una caída, estaría acecho a caída, al cual le logro dar un muy buen tiro, pero faltó algo de potencia. Entonces, al ir subiéndola, se suelta de la varilla. No le alcanzó a abrir la letilla y con esos tiritones y espasmos que dio, más el peso, se me termina de salir de la flecha. Pero el pez quedó quebrado, entonces no quedó imposibilitado de nadar. Así que, bueno, como se veía a fondo y todo, era una pieza que no iba a perder. Y me lo tomo con un poco de calma. Armo el arpón con calma y sin perder de vista la presa. Ya con el arpón montado, comienzo a descender, a ver si queda alguna dándole vueltas, como llamar toda la atención. A lo lejos andan algunas, pero no de tan buen calibre como la que ya tenía previamente arponeada. Así que me devuelvo a recoger la que ya tenía paralizada. Acá le doy un tiro para rematarla y así no siga sufriendo. En esta toma podrán darse cuenta que para mí es bastante importante al momento de tratar de acercarme a estos peces y siempre acortándoles con el arpón, apuntando hacia adelante del rumbo que ellos van. Y en caso de tratar de ir adivinando cuál va a ser el rumbo que van a tomar, va a ir siempre adelante.
y esto siempre me ha dado muy buenos resultados. Esta fue una pesca a la caída con un muy buen tiro y nuevamente una pieza y que quedó durmiendo, ni cuenta se dio. Con el paso de los años dando buenas capturas a estos peces, me he dado cuenta que es muy clave y mantener todo el momento la calma y no demostrar ansiedad y hacer los movimientos lo más suave posible y escucha, dan muy buenos tiros. Te dan muchas opciones de tiro y para darle un muy buen tiro depende de tu temple. Si es que uno le da un muy buen tiro a estos peces, no dan nada de peleado, como lo que podrán ver en todo este video. Y al revés, si uno le da un tiro malo, puedes dar mucha tanda, puedes perder flechas, el pez se puede ir dañado y además te toma harto tiempo recuperar un pez de estos calibres mal arponeado o medianamente arponeado, por lo que les recomiendo tomarse el tiro con calma, ya que lo normal es que den bastantes opciones de tiro, a no ser de que el agua esté bastante sucia. Si toca el agua sucia, ahí las condiciones de reacción de estos peces cambian completamente, son mucho más esquivos. Bueno, y si se dan cuenta, en esta otra bajada aplico la misma técnica a la caída y siempre adelantándome al rumbo del pez. Y bueno, no se ve cómo voy cayendo, pero voy cayendo muy suavemente, prácticamente sin aletear, y lo cual me da una muy buena opción de tiro y nuevamente me llevo la pieza knockout. Y se dio cuenta.